¿Qué dice, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. En Sinaloa las cárceles ya no son centros de reinserción, son territorios en disputa, campos de guerra, y Aguaruto, el penal más vigilado del estado, acaba de volverse el escenario de una derrota que nadie, ni adentro ni afuera, quiso reconocer. El 21 de mayo lo que muchos quisieron pintar como una simple riña entre internos fue en realidad una ofensiva frontal, un enfrentamiento a balazos entre dos estructuras del mismo cartel, la Chapiza y la Mayiza, módulos 6 y 8 contra los módulos 12 y 14. Pero la verdadera batalla no fue solo con armas, fue por el control total del penal, una lucha que dejó más de 20 privaciones de la vida, aunque oficialmente el gobierno estafal, encabezado por Rubén Rochamoya, insiste en que todo está bien. Las fuerzas de seguridad entraron, sí, pero entraron tarde, cuando los internos de la Chapiza ya estaban acorralados, cuando los de la Mayiza ya habían tomado posición y cuando el terror ya se había apoderado del penal. Se decomisaron armas largas, explosivos, radios, drogas, celulares y un túnel de 15 metros listo para una fuga que nunca ocurrió, porque la Chapiza esta vez no alcanzó a correr. Adentro la realidad era insoportable, internos sin agua, sin comida, haciendo sus necesidades en bolsas y baldes, sin apoyo, sin líneas, sin liderazgo. El hedor de la derrota se sentía incluso fuera de los muros, y lo más grave, ni Iván Archibaldo ni Alfredito Guzmán movieron un dedo por ellos. En este video vamos a mostrarte todo lo que el gobierno no quiso admitir: la toma total del penal por parte de la Mayiza, la caída de la facción de los Chapitos, y cómo Aguaruto se convirtió en el símbolo más claro del abandono, el miedo y el principio del fin. Esto es Culiacanazo News, arrancamos. 21 de mayo de 2025, lo que parecía un día normal dentro del penal de Aguaruto y Culiacán, se convirtió en un campo de batalla. No fue un motín, no fue un pleito de pasillo, fue un enfrentamiento directo entre estructuras armadas, entre enemigos declarados del mismo cartel, la Chapiza y la Mayiza. Los hechos arrancaron alrededor de las 12 del día, cuando se desató una balacera entre los módulos 6 y 8, controlados por la Chapiza, particularmente por internos leales a Iván Archibaldo, identificados como el grupo del Cholo Vago, ahora preso, y los módulos 12 y 14 dominados por la Mayiza, que operan bajo el mando interno de alias El Hippie, entre otros. En los minutos de enfrentamiento se escucharon gritos, detonaciones y el eco de la desesperación rebotando en los muros del penal. Al menos 10 muertos fue la cifra que los medios se atrevieron a publicar, pero fuentes internas coinciden en que fueron más de 20. Un baño de sangre. Entre las presuntas bajas estaría Henry Rivera, integrante del grupo de las Ramas, célula identificada con la facción de Iván Archibaldo. Su muerte no ha sido confirmada oficialmente, pero fue reportada por varias fuentes cercanas a los internos. Lo más grave, ni el operativo previo de revisión, ni los filtros, ni los custodios, ni los sistemas de vigilancia lograron evitar que armas largas, explosivos, radios de comunicación, drogas, dispositivos electrónicos e incluso una infraestructura para escape estuvieron listas y activas. Porque tras el enfrentamiento no solo se decomisó todo ese arsenal, también se descubrió un túnel de 15 metros de largo, un túnel con dirección y profundidad, una posible vía de escape. Y no una cualquiera, sino presuntamente planeada por la misma facción que hoy está contra la pared, la Chapiza. ¿Por qué? Porque ya no tienen control del penal, porque están siendo cercados por los internos de la Mayiza, porque hay miedo, mucho miedo, tanto que muchos de los que antes se sentían intocables, ahora no quieren dormir, ni alzar la voz, ni defender su módulo. Y como si el caos no fuera suficiente, en medio del desastre desapareció un pastor evangélico que ese día se encontraba dando una ceremonia. Nadie sabe si fue víctima del fuego cruzado, si fue retenido o si presenció algo que no debía, pero hasta ahora sigue sin aparecer. El Estado guarda silencio. La escena es clara: Aguaruto ya no está dividido, está tomado.
El control que durante años mantuvo a la Crisa con la complacencia del gobierno de Rubén Rochamoya hoy está roto. Los tienen los del Mayo y lo tienen completo. Este evento marca un punto de quiebre dentro del penal. Ya no hay dudas de que el reacomodo llegó hasta las entrañas del sistema penitenciario, y lo que antes se maquillaba como tensión entre internos, hoy se reconoce por lo que es: guerra abierta, sangrienta y con saldo real de cadáveres. Una cosa quedó clara después del enfrentamiento en Aguaruto: la chapiza no solo perdió el control, también perdió la calma, porque el túnel de 15 metros encontrado tras el operativo no es casualidad ni un simple capricho de escape. Es la evidencia de que desde hace semanas la facción de Iván Archibaldo se siente acorralada, sin respaldo y con la soga al cuello, incluso dentro del penal. Ese túnel, construido de manera silenciosa, bajo los nódulos que controlaba la chapiza, controlaba, sería la carta desesperada para intentar escapar antes de ser eliminados por sus rivales. Una jugada que solo confirma lo que muchos ya sabían: la maguiza se apoderó del interior del penal y la gente de Iván ya no encuentra la salida. Y es que lo que pasó ese 21 de mayo fue el estallido de una olla de presión que ya traía semanas cargada. Internos afines a Mayo Zambada habían estado ganando poder desde hace tiempo. El módulo 5, que históricamente ha sido territorio de la maguiza, ahora refuerza los módulos 12 y 14, entre otros que andan por ahí, todos alineados bajo el mando del hippie. Entre años operó con el Macho Prieto y ahora es considerado uno de los jefes de seguridad más cercanos a los Zambada. Por su parte, los del módulo 6 y 8, ya les Iván Archibaldo y anteriormente al Cholo Vago, se fueron quedando sin aliados. La percepción de que controlaban el penal se desmoronó. Ya no hay línea directa con el gobernador Rubén Rochamoya, ni con los operadores de antes. Los internos se quedaron solos, y cuando te quedas solo en la cárcel, estás acabado. Según fuentes internas, los de la chapiza ya no pueden dormir tranquilos. Hay miedo, hay silencio y hay hasta deserciones internas. Operadores que prefieren hacerse a un lado antes que terminar en bolsas negras. El miedo se siente en los pasillos, en los comedores y hasta en el módulo administrativo. Ese túnel no fue una señal de escape, fue un grito de auxilio, un intento fallido por huir de un penal donde ya no tienen voz, ni voto, ni defensa. Y mientras esto ocurría, el gobierno estatal intentó minimizar todo. Dijo que no hubo muertos, que el orden se restableció rápidamente y que no pasó a mayores. Pero los videos filtrados, grabaciones de los propios custodios y las declaraciones de los internos liberados cuentan otra historia, la de una facción colapsada, completamente superada y al borde de su extinción interna. La chapiza ya no domina ni el módulo donde duerme. Hoy no es una especulación ni un análisis entre líneas. Lo que pasó en Aguaruto dejó al descubierto lo que ya se venía cocinando en silencio. La facción de los chapitos perdió el control del penal. Y no es que la autoridad lo haya retomado, no, lo tomó la maguiza. Después del enfrentamiento, los testimonios que salieron del penal son contundentes. Ya no hay una sola celda donde la chapiza imponga condiciones. Los custodios ya no responden a ellos. Los internos ya no lo respaldan. Y la gente del GIA se a gusto con estructura y comodidad. La batalla no fue solo con armas, fue por territorio, y lo que se vio fue una limpia interna. La maguiza no llegó a negociar ni a imponer reglas. Llegó a borrar a quienes quedaban del grupo de Iván Archibaldo. El dato es brutal. Muchos de los que de la chapiza ni siquiera pelearon. Según fuentes internas, prefirieron replegarse, esconderse o incluso entregarse antes de enfrentarse a la artillería del bloque contrario. Por miedo, pues claro. Por traición, también. Porque hoy, dentro del penal, la misma gente que alguna vez trabajó para las órdenes de los chapitos, ahora prefiere alinearse con los del Mayo antes que acabar en una celda de castigo o en una bolsa negra. Y hay algo más: la estructura que hoy manda en Aguaruto no es improvisada, es una estructura con mando, con disciplina y con respaldo directo de afuera. Se habla de que el Galdo mantiene la línea financiera desde el exterior y el hippie es el que ejecuta las órdenes con precisión quirúrgica. Para que se entienda claro, el penal ya no es zona de guerra, es territorio conquistado.
Lo que pasó no fue un motín, fue una toma de poder, una exhibida de fuerza que dejó claro que los chapitos ya no tienen control ni de los suyos, y que los del Mayo, sin hacer tanto escándalo, ya están adentro, ya están arriba y ya están mandando. El penal de Aguaruto es ahora el nuevo bastión de la Mayiza, y los que antes eran reyes hoy piden permiso hasta para ir al baño. Ahí los traen talachando, lo más seguro. Tras el enfrentamiento, el gobierno intentó ocultar las muertes, el túnel y hasta las causas reales del conflicto. Pero hubo algo que no pudieron esconder: el arsenal decomisado. Porque una vez que entraron los militares y las fuerzas federales al penal, lo que encontraron adentro no parecía una cárcel, parecía un cuartel de criminales. El aseguramiento fue brutal: armas largas de alto poder, incluyendo fusiles de asalto, granadas, explosivos listos para usarse, radios de comunicación encriptados, teléfonos satelitales y celulares de alta gama, pastillas controladas, cristal, marihuana, cigarros y droga lista para distribución interna, ropa táctica, cargadores, baterías y hasta herramientas para excavar. O sea, andan de topos, pues chapuzanjas. Y no fueron encontrados en una celda escondida. Fueron encontradas por todo el penal, como si fuera parte del mobiliario, como si los módulos funcionaran como centros de operaciones criminales autorizados. Y lo más grave, que muchos de estos objetos presuntamente ya habían sido decomisados semanas antes en un supuesto operativo de revisión interna. Entonces, ¿cómo volvieron a entrar? ¿Quién las volvió a meter? ¿Quién dejó que un túnel de 15 metros se construyera sin ser detectado? La respuesta es simple: complicidad. Porque lo que se decomisó en Aguaruto no fue solo un arsenal, fue la evidencia física del pacto entre crimen y autoridad. Un sistema penitenciario colapsado donde las armas entran, la información circula y los reos mandan más que los custodios. Y esa evidencia, aunque el boletín intentó minimizarla, terminó por confirmar lo que ya sabíamos: la chapiza cayó, pero el Estado también. Mientras las redes explotaban con videos filtrados, gritos, ráfagas, escenas de terror dentro del penal de Aguaruto, el gobierno estafal salía con su ya tradicional frase de consuelo: todo está bajo control, no hay muertos que lamentar. Sí, Chuy. Verga, eso fue una pistola. Oye, no se puede leer. Pero la realidad era otra, una completamente distinta y completamente sangrienta. Las cifras reales que circularon entre la gente que suscitó el enfrentamiento, como los custodios, personal médico, abogados, internos liberados, hablaron de más de 20 muertos, no de uno, no de 5, más de 20, ejecutados dentro del penal, algunos calcinados, otros desmembrados, y todos silenciados por una versión oficial que se cayó solo en cuestión de horas. El objetivo:
evitar el escándalo mediático, proteger la imagen de un gobierno estatal aliado a los chapitos y sobre todo no exponer que Yanle al sistema penitenciario está bajo control institucional, porque reconocer lo que pasó en Aguaruto no era solo admitir una masacre, era confirmar el colapso total del Estado en manos de dos facciones criminales. La orden de encubrir vino desde arriba, así lo aseguran fuentes del propio penal. Cuerpos que fueron sacados sin protocolos, listas manipuladas, familiares a los que se les negó información y traslados clandestinos al CMF para evitar la acumulación de cadáveres visibles en el mismo punto. Pero el silencio oficial no aguantó mucho, y cuando se filtraron las primeras imágenes de armas largas, túneles, droga, explosivos, dispositivos electrónicos, todo dentro del penal, la narrativa del control institucional se vino abajo como torre de naipes. Porque vamos siendo sinceros, ¿cómo se explica que después de una requisa reciente aparezcan fusiles, granadas, radios, pastillas, celulares de alta gama en cada módulo? ¿Cómo es posible que existiera el túnel de escape de 15 metros sin que nadie supiera? Simple, porque sabían y porque lo permitieron, porque adentro hay complicidad o la vía, corrupción y también negocio. Y lo que pasó el 21 de mayo fue el resultado de años de impunidad institucionalizada. Y mientras tanto el gobernador Rubén Rocha Moya calla y Rocha, o más bien, repite lo que le escriben, porque su gobierno abiertamente ha sido señalado por favorecer a la chapiza. Se quedó sin argumentos, sin credibilidad y sin el respaldo de una facción que ya no puede ni protegerse a sí misma. El penal estalló, los muertos existen y el Estado mintió una vez más. Culiacán ardiendo y el gobierno jugando a las escondidas. Si alguien todavía cree que los de la chapiza mantienen poder dentro del penal de Aguaruto, es porque no ha olido la realidad, literal. Tras la masacre del recomodo de poder, los módulos 6 y 8, donde están los internos leales de Iván y Alfredita Guzmán, no solo quedaron aislados, quedaron hundidos en la miseria. Fuentes internas revelan que no tenían agua hasta el momento, dicen. No pueden salir a buscar comida a otros módulos por miedo a ser ejecutados. Y han tenido que hacer sus necesidades en baldes y bolsas de plástico, sí, como animales. El olor es insoportable, tanto que se dice que el hedor no solo se sienta adentro, sino que se percibe incluso desde los pasillos del acceso. Es el tufo de la derrota, el aroma de una estructura criminal que fue abandonada por sus propios jefes, los mismos que tanto presumen en corrido que el jefe Iván, pero pues que hoy, cuando se necesitaban, brillaron por su ausencia. Y hay un dato que grita la decadencia. De tantos detenidos que diariamente ingresan al penal vinculados a la facción de los chapitos, ya no hay espacio ni orden. Están todos hacinados, no tienen ni toallas para secarse, no tienen cambios de ropa, usan la misma camiseta, el mismo pantalón, el mismo calzón flameado todos los días. Por eso está ese olor a sudor, encierro y miedo y abandono que se volvió el nuevo perfume institucional de los módulos de la chapiza. Ya no se habla de respeto ni de liderazgo, se habla de lástima, porque quienes ayer se creían intocables, hoy están comiendo horas, rogando por agua, durmiendo con un ojo abierto y esperando que no los pasen a degollar en la madrugada. Y mientras tanto sus ídolos Iván y Alfredo, los que tanto les cantan los corridos, los que según ya les mandaron el apoyo del CJNG, que no, sí creo que se poncharon y ya me preocupan, hay que echar la mano, plebe. Ahí se poncharon, ahí hay que echar la mano. No sé dónde se habrán quedado hoy por Nayarit o antecito, güey. Bueno, aparecen en TikToks con música heroica, simplemente pues los dejaron solos. No hubo rescate, no hubo mensaje, no hubo línea. Los de adentro lo tienen claro. La chapiza ya no manda, ya no existe. Y lo poco que queda apesta. Durante años el penal de Aguaruto fue territorio pactado. Un lugar donde los internos de la chapiza no solo sobrevivían, reinaban. Tenían comodidades, control de módulos, línea directa con el exterior y hasta trato preferencial por parte de ciertos funcionarios. Pero todo eso quedó en el pasado. Hoy los que alguna vez presumieron privilegios viven como fantasmas atrapados en un penal que ya no les pertenece. El túnel de 15 metros no fue una ruta de escape fallida, fue una evidencia de que ya no tienen protección.
que sus propios patrones lo dejaron tirados, porque en otro momento, cuando Iván, Archibaldo, Alfredo tenían algo de peso, una fuga sí habría sido operada con precisión militar, pero ahora todo salió mal. Las autoridades al descubrir el túnel lo mostraron como una victoria, pero la verdad es que solo expusieron el grado de desesperación de una estructura que ya no confía en nadie, ni en los custodios, ni en los mandos, ni en su propia gente, porque incluso allá adentro ya se hablan de traiciones. El penal se convirtió en un reflejo de lo que está pasando afuera, la caída de una facción que presumía corridos, TikToks, influencers y fama. Pero cuando se vino la verdadera guerra, la chapiza se quedó sin respaldo, sin fuerza y sin escape. El gobierno estafal, encabezado por Rocha Moya, fue durante años señalado de favorecer a la facción Iván, pero ni ese puesto de respaldo pudo frenar lo inevitable. La Malliza tomó el control y lo hizo sin boletines, sin influencers, sin espectáculos. Lo hizo a la vieja escuela, callados, organizados y letales. Hoy Aguaruto no solo huele a miedo, huele a derrota, y esa derrota tiene nombre: chapiza, porque ni la fuga se concretó, ni el gobierno los pudo rescatar, ni sus líderes movieron un dedo. Quedaron atrapados en su propia jaula de arrogancia, y ahora solo les queda rezar o esperar su turno. Lo que ocurrió dentro del penal de Aguaruto no fue solo una pelea entre internos, fue una sentencia, una señal clarísima de que el tiempo de la chapiza ya se está agotado cada día más. Y no lo dice un boletín, lo gritó la sangre, el miedo, el abandono absoluto que viven sus propios operadores, ahí donde se supone que debían tener el control. Durante años se infló la narrativa de que Iván Archibaldo era el nuevo cerebro del cartel, que sus operadores eran los más leales, los más temidos y los más equipados. Pero en la práctica sus cuadros cayeron uno por uno, y los que aún quedan están replegados, mal comidos, durmiendo entre costales y bolsas de excremento. Los que antes presumían videos al ritmo de corridos de Peso Pluma, hoy piden jabón y hasta arreglan porque el jabón no se les caiga en alguna regadera. Los que decían tener línea directa con los de arriba, hoy están en la lista de los olvidados. Afuera en Culiacán las cosas ya venían mal para los chapitos, se perdieron colonias, pueblos, rutas y operadores clave, pero Aguaruto vino a ponerle nombre y rostro al colapso. Un penal que por años fue símbolo de poder, hoy es evidencia del fracaso. Y lo más fuerte, no es que la Malliza haya ganado por propaganda, ganó porque tiene estructura, paciencia y respaldo real, y porque no se sostiene de mitos. La guerra ya no es de corridos, es de estrategias, y los chapitos con todo su ruido se quedaron mudos cuando la realidad les explotó dentro de las rejas. Aguaruto ya no les pertenece, y lo que pasó ahí fue solo el principio, porque si los abandonaron en el penal, ¿qué les espera a los que andan libres? La caída no empezó con balas, empezó cuando sus niños internos dejaron de creerles, cuando los que antes decían somos del patrón, gente de Iván, terminaron haciendo sus necesidades en una bolsa de plástico, sin agua, sin comida y sin respuesta del otro lado del teléfono. Lo que pasó en Aguaruto no fue un golpe estratégico, fue un mensaje. Los tiempos de Iván y Alfredo terminaron, y no lo dice la DEA, no lo dice la Marina, lo dijo su propia gente, abandonada, encerrada y atestando al olvido. Durante años la chapiza se vendió como la nueva generación, moderna, fuerte, respaldada por el pueblo y por el poder político. Pero hoy en el penal que alguna vez controlaron, sus operadores viven como indigentes de guerra, sin toallas, sin ropa limpia, durmiendo con miedo y esperando que no les toque la siguiente limpia. ¿Dónde están los que grababan TikToks con internos? ¿Dónde están los corridos que decían aquí no se raja nadie? ¿Dónde están los influencers que gritaban arriba, arriba la chapiza? Pues todos bien calladitos, porque Aguaruto les cayó como balde de agua fría. Y mientras tanto la Malliza no necesita presumir, no necesita que le hagan series ni que los etiqueten en reels, porque cuando se tiene estructura, lealtad y estrategia, los resultados no se suben, se imponen. La chapiza quiso fugarse, quiso resistir, y al final ni salieron ni sobrevivieron, porque en la cárcel como en la vida el que no tiene respaldo está muerto,
Y Aguaruto ya no huele a miedo, huele a cadáver político. Se acabó el teatro. Y pues plebada, llegamos al final de este video. Les mando un saludazo, cuídense mucho. Los links de mis redes sociales están en mi perfil. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estamos a la orden y los veo en un próximo video.